¿Sabía que en 2019 hubo 36 masacres que dejaron 133 muertos en el país? ¿Que en 7 departamentos aumentó el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales? ¿O que se registraron 32 ataques contra el ejercicio periodístico solo en el marco de las protestas del paro nacional? Esas fueron algunas de las cifras reveladas en el informe presentado por la ONU ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo y que fue la manzana de la discordia entre el gobierno de Iván Duque y Naciones Unidas. ¿Cuál es el problema de fondo? En Contexto le explica. Si algo dejó claro la presentación del informe de la ONU sobre derechos humanos en Colombia es que hay dos visiones distintas y cifras muy dispares sobre la situación de los líderes sociales y la implementación del acuerdo de paz en Colombia. El documento, elaborado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, contenía datos alarmantes como que en 2019 hubo 36 masacres que cobraron la vida de 133 personas en el país. Es más, sostiene que entre 2016 y el 30 de junio de 2019 en Colombia fueron asesinados 324 líderes sociales, lo cual ubica al país como el que tiene el mayor índice de asesinatos de defensores de derechos humanos en América Latina. Sin embargo, los datos y recomendaciones hechos por el organismo internacional no tuvieron buena acogida en el gobierno nacional, que ha insistido en que no es ajustado a la realidad y desconoce los avances que se han hecho en materia de derechos humanos. Por ejemplo, según el gobierno, no hay una fuente confiable que soporte la afirmación de que Colombia es el país con mayor índice de asesinatos de defensores en América Latina, por lo que pidió que el dato fuera retirado del documento a no ser de que se explicara la metodología utilizada y los datos para hacer esa comparación. Además, sostuvo que desde el inicio de la administración Duque los homicidios contra líderes y defensores de derechos humanos se han reducido y que entre el 1 de enero y el 18 de noviembre de 2019 se registraron solo 64 casos de homicidios contra defensores de derechos humanos. Y otro punto de desencuentro. Mientras el gobierno insiste en que ha esclarecido el 50% de los asesinatos de líderes, la ONU dice que la cifra es de solo 11%. El miércoles 4 de marzo, el relator de la ONU, Michael Force, presentó el informe ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo multilateral en Ginebra, Suiza. El relator contó lo que vio en su visita al país, que según ha dicho varias veces no pudo hacer completa, pues hubo algunas trabas impuestas por el gobierno nacional. Durante la sesión, Force recordó que su mandato se orienta a proveer asesoría y cooperación a los estados en materia de derechos humanos, más que a realizar señalamientos. En el espacio intervinieron representantes de la Red Internacional de Derechos Humanos y de la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia, que mostraron su respaldo al documento. Incluso el defensor del pueblo, Carlos Negret, sostuvo que el diagnóstico presentado en el informe es ponderado y justo con la realidad, pues la situación para las personas defensoras de derechos humanos en el país es compleja. El Gobierno Nacional, a través de la canciller Claudia Blum, respondió al informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por el relator Michael Force. La Cancillería considera que el documento hace una acusación sobre una supuesta criminalización estatal de los defensores de derechos humanos que es inadmisible y que las versiones sobre empresas estatales y privadas que al parecer intimidan o estigmatizan a defensores y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales no solo son graves, sino que no tienen sustento. De hecho, Blum reveló que la Cancillería transmitió en Ginebra algunas objeciones frente a consideraciones del informe que sostiene no reflejan objetividad e integridad. Desde sectores políticos afines al gobierno hubo incluso peticiones para que se contemplara la salida de esa oficina del país. El senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, dijo, por ejemplo, que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se ha convertido en guarida politiquera con sesgo ideológico pasional y con tendencia a cargarle al Estado responsabilidad.
La senadora María Fernanda Cabal sostuvo también que la oficina se ha atribuido roles más allá de sus funciones y que en muchos países en los que ha intervenido se ha destacado como gestora y promotora de la anarquía y la desestabilización de esos estados. Desde el otro lado de la discusión, las críticas al gobierno fueron por la negación a asimilar las recomendaciones hechas por Naciones Unidas. El director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, dijo que el gobierno debería concentrar sus esfuerzos en reafirmar el compromiso con la implementación del acuerdo de paz. Además, organizaciones de derechos humanos y más de 1000 líderes sociales firmaron una carta de respaldo a la labor que viene desempeñando esta oficina desde 1997, señalando que sus recomendaciones han sido un instrumento valioso y permanente para la incidencia nacional e internacional y para la comprensión de la realidad del país. El Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, CICR, reveló también el miércoles 4 de marzo su balance anual sobre la situación humanitaria en Colombia y cuya conclusión más preocupante es que en el país todavía hay 5 conflictos armados vigentes. Según el CICR, en el país va en aumento el número de personas víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal. Además, advirtió sobre el confinamiento de comunidades por la presencia de actores armados y violaciones graves como desapariciones, reclutamiento forzado y agresiones a misiones médicas.